El conflicto entre Israel y Hamás, que estalló en octubre del año pasado, continúa y el objetivo sería, y lo más razonable y sensato, es crear un Estado palestino. Esperemos que en unos meses se pueda apaciguar el conflicto y que se produzca la resolución por parte de Naciones Unidas con el objetivo de apaciguar la zona de la Franja de Gaza, porque están muriendo niños, niñas, gente inocente por los bombardeos. Hay que decir que Martin Buber fue uno de los filósofos más destacados de la zona del Oriente Medio, de Israel, y dejó un legado en la cultura de Israel muy importante, que es muy conocido en la gran mayoría de los países europeos, que en España es desconocido. No se conoce esta figura, que dejó un legado en toda la cultura israelí destacado. El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío en Palestina, una región que corresponde a la antigua tierra de Israel en la cultura judía. El sionismo fue una propuesta por parte de políticos después de la Primera Guerra Mundial, en el cual, bueno, pues lo que pretendían muchos de los políticos de Europa era establecer un Estado palestino. Todavía no se ha conseguido. Esperemos que en un futuro, y si puede ser lo antes posible, porque el conflicto que se está produciendo entre Israel y Hamas continúa. Y están muriendo mucha gente inocente, niños, niñas y, como he dicho, personas inocentes. Esperemos que Naciones Unidas en unos meses pueda intentar apaciguar el conflicto y la continuación, resolución para crear un nuevo Estado, como Palestina. Martin Buber fue filósofo y escritor judío austriaco-israelí, aunque es considerado filósofo y escritor israelí, conocido por su filosofía de diálogo y por sus obras de carácter existencialista, sionista cultural, anarquista filosófico, existencialista y partidario de una tierra para dos pueblos buscando el diálogo entre judíos y árabes en Palestina. El objetivo al final de Martin Buber es que haya diálogo, paz en Palestina y que se pueda crear eh, un Estado nuevo Palestina entre ese diálogo de judíos y árabes para evitar cualquier conflicto. Con la obra Yo y tú de 1923. Un filósofo que está cercano al existencialismo, que apareció en la figura de Heidegger, el filósofo danés, que luego, bueno, pues tuvo su mayor eh, fuerza o exposición en las figuras de Heidegger, de Sartre, es decir, lo más cercano de los últimos 40 años, más o menos 50. Eh, la filosofía del diálogo, la filosofía del yo-tú o filosofía personalista. Su punto de partida es concebir que no existe un yo aislado, sino siempre en relación con el otro. El objetivo al final es que el ser humano no se convierta en un yo aislado, sino el yo, sino que haya conexión entre otras personas. El problema es que tiene el ser humano es que al final siempre predomina el yo, el ego, el orgullo por encima del resto y al final siempre provoca pues ese aislamiento y decir pues que cualquier persona dice yo tengo razón y tú no y al final es imposible llevar a cabo una conversación, una relación existente entre dos personas o entre un grupo o entre diversas personas o seres humanos. Es uno de los graves problemas del ser humano. Siempre se concibe el pensamiento del yo por el ego, porque mi pensamiento es siempre el correcto, a lo mejor el otro no. Y entonces, si no hacemos eso de comparar pensamientos o ideologías, es imposible, y esto yo lo digo porque además tengo el grado de historia, concebir una conversación entre diversas instituciones o grupos pues, para llevar a cabo una correlación de cuestiones y preguntas entre dos sujetos, da igual, dos seres humanos. Y con ello finalizo, comento que tengo el grado de historia, como he dicho, desgraciadamente estoy hablando de Israel, pero no por eh, lo positivo, sino siempre lo negativo, por un conflicto, por la zona de Oriente Medio que nunca ha quedado resuelta por parte de Europa y que esperemos que el conflicto termine
y se apacigüe y Naciones Unidas y algunas potencias mundiales puedan llevar a cabo pues, la creación de un nuevo Estado, Palestina, pues, para evitar conflictos en el futuro. Y con ello finalizo. Tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.